Imagina que por criticar a un primer ministro te prohíben entrar a un país europeo siendo europeo, sin juicio, sin apelación, sin explicaciones. Y esto es exactamente lo que le acaba de pasar a Eva Fleur en el Reino Unido de Keir Starmer. En enero del 2026, el gobierno británico le revocó la entrada a esta abogada y activista holandesa simplemente por señalar lo que miles ven pero pocos se atreven a decir en voz alta: violaciones masivas, asesinatos y una crisis migratoria que las élites europeas se niegan a nombrar. Pero lo que está realmente en juego no es solamente su visa, es la libertad de expresión misma en Europa. Y detrás de esta prohibición, detrás de este control del lenguaje, hay algo mucho más oscuro: el intento sistemático de silenciar a cualquiera que cuestione la agenda de reemplazo demográfico, la vigilancia total de los mensajes privados, el avance hacia un control financiero absoluto con monedas digitales centralizadas. Por eso, en este video voy a analizar la entrevista completa que Eva dio a Tucker Carlson. Voy a desmontar las excusas oficiales, vamos a ver los argumentos que dio ella, vamos a mostrar las pruebas que ellos no quieren que veas y vamos a explicar por qué esto no es un caso aislado, sino la antesala de algo mucho más grande que está llegando a toda Europa y que podría también llegar a nuestro continente si no hacemos algo al respecto. Por eso, si todavía crees que la libertad de decir lo que piensas está garantizada, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre cómo ves el continente europeo y cómo ves la política internacional. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y vamos a ver en este video una serie de casos realmente tremendos que están ocurriendo en Europa y que obviamente han causado la furia de la gente de sentido común. Los inmigrantes cometen la mayoría de los delitos en Europa, advirtió jurista francés Pierre-Marie Sevé. También vemos lo mismo: el infierno multicultural alemán. Las cifras de crímenes cometidos por inmigrantes superan todos los récords. Este es el caso de Alemania. Pero vamos a ver que no se trata de cualquier inmigrante. No estamos hablando de inmigrantes hispanos, que es lo que tendría sentido común en Europa. Si es que necesitan inmigrantes, traigan a gente que tiene al menos algo de cultura similar. Bueno, vamos a ver una serie de casos antes de ver el hecho que ocurrió con Eva Fleur en Inglaterra. Básicamente, miren, hice una enumeración que voy a ir comentando rápidamente para que ustedes vean lo terrible de la situación actual en Europa, pero principalmente en Inglaterra. El caso de Lavangen Abdulrahmansai, de Reino Unido, ciudadano afgano que se hizo pasar por un niño solicitante de asilo de 14 años, pero que en realidad tenía 18. Anteriormente había asesinado a 2 personas en Serbia. En el 2022 asesinó al aspirante a Marine Thomas Roberts en Inglaterra, apuntándolo. Bueno, y aquí viene el tema, esto es lo importante: no fue deportado a pesar de sus falsas declaraciones y sus antecedentes penales y sus crímenes. Esto es tremendo. Otro caso, Hani Khalaf, también ocurrió en Reino Unido, inmigrante ilegal egipcio que afirmó falsamente ser un refugiado sirio. En agosto del 2016 asesinó a golpes a Jairo Medina, de 22 años, en el Hyde Park en Londres, para robarle el teléfono móvil y el dinero. Era un delincuente profesional que había sido detenido al menos 6 veces por robo y fraude, pero cada vez, aquí viene el tema, esto es lo peor de todo, cada vez era puesto en libertad en lugar de ser deportado debido a que mentía sobre su identidad y nunca nadie lo verificaba. El caso de Rashid Redouane, ¿no? Es un paralelismo impresionante los nombres y los apellidos, ¿no? Es impresionante los paralelismos, como decía este artículo, ¿no? El infierno multicultural alemán. ¿Quiénes son los culpables de esto? Son los cerdofóbicos. Ustedes me entenderán, digo, cerdofóbicos, los que son culpables de todos estos crímenes realmente que están haciendo de Europa un lugar del tercer mundo. Rashid, les contaba, solicitante de asilo marroquí, rechazado en el 2009, permaneció ilegalmente en el Reino Unido, vivió temporalmente en Irlanda y regresó. En junio de 2017 fue uno de los autores de un atentado
terrorista en el puente de Londres, en el que fallecieron 8 personas y 48 resultaron heridas, no fue deportado tras el rechazo de su solicitud de asilo. Interesante, ¿no? Otro caso, violador somalí en el Reino Unido, llegó en el 2004 solicitando asilo, cometió un robo, intentó obstruir la justicia y violó a 2 mujeres, acumulando 8 condenas en 6 años. Se le permitió quedarse por motivos de derechos humanos. Esto es terrible. O sea, violó a 8 mujeres, 8 condenas, pero claro, por derechos humanos no lo deportaron. Esto es terrible. Algunos casos de Alemania. Impresionante, realmente es una locura. Abdul Hakil, Alemania, solicitante de asilo afgano cuya solicitud fue rechazada pero no fue deportado. En el 2017 participó en el apuñalamiento en Kandel, en el que fue asesinada una chica de 15 años y le suspendieron la deportación por derechos humanos. Claro, ¿cómo lo vas a mandar a Afganistán? Ali Bashar Hamad, Alemania, solicitante de asilo kurdo iraquí rechazado que no fue deportado tras la denegación. En el 2018 violó y asesinó a Susana Feldman, niña de 14 años, en Wiesbaden. Tras el crimen, su familia se cambió la identidad. Todo sigue como si nada, ¿no? Esto es tremendo. Bueno, un artículo del London School of Economics sobre cómo la inmigración ilegal ha hecho explotar los números de crímenes en Italia. Podremos decir a todos los países. Estadísticas generales en Italia, un informe del 2003 indica que los inmigrantes indocumentados son responsables del 85% de los delitos contra la propiedad y el 70% de los delitos violentos cometidos por inmigrantes en Italia. Muchos de estos delincuentes no son deportados inmediatamente debido a procesos legales u otros factores. Y aquí, este es el tema, aquí entra de lleno el caso de Eva, que es el caso central de este video. Y para que se entienda bien un poco el contexto, miren esto que es realmente terrible. Esto que es realmente terrible que vamos a ver aquí. El 9 de enero, esto es el contexto de toda esta historia. El 9 de enero ella publicó en Twitter un posteo que tuvo un alcance gigante, 8 millones de vistas. Y aquí viene el tema. Keir Starmer, perdón que se me fue la... Ahí está. Keir Starmer quiere básicamente perseguir y destruir a Twitter, a X, bajo una pretendida excusa de seguridad para las mujeres, mientras que él está permitiendo en Inglaterra la violación y asesinato continuo de niñas inglesas por medio de bandas de inmigrantes que se dedican a violar. Esto es algo realmente terrible. Es un hombre malvado. Es un hombre malvado realmente. Así lo describe a Keir Starmer. ¿Y cuál es el tema? Que resulta que inmediatamente de que ella publica esto, el gobierno de Inglaterra o del Reino Unido le envía esta notificación por el cual le suspenden el ETA. El ETA es una especie de visa que toda persona que quiere entrar al Reino Unido debe adquirir. Es un trámite que se hace online y sin esto no puedes entrar al país. Básicamente le prohíben la entrada. A partir del 13 de enero de 2026 no puedes entrar, y esto es porque tu presencia en Reino Unido no es considerada conduciva al bien común y no puedes básicamente hacer ningún tipo de contrademanda para esta decisión. No puedes apelar esta decisión. Esto es terrible. Y es ahí cuando ella hace este video. Acabo de recibir un email que no esperaba. He sido oficialmente prohibida de viajar a Reino Unido. No tengo permitido entrar al país porque el gobierno del Reino Unido, bajo Keir Starmer, cree que mi presencia en Reino Unido no es conduciva al bien común. No sé lo que realmente significa esto, porque desde cuándo el que sea conducivo al bien común es un requerimiento para entrar a un país, y especialmente en el Reino Unido, donde, si no estoy equivocada, miles de inmigrantes ilegales entran por medio del canal todos los días, y a nadie le pregunta a ellos si son conducivos al bien común. Pero yo no puedo venir, y ese email vino de la nada, porque yo ni siquiera había aplicado por un ITI ahora para entrar. Yo había estado en Inglaterra en septiembre para ir al rally de Tommy Robinson, donde yo hablé, y estaba planeando
hacerlo nuevamente en mayo. Pero bueno, no voy a poder. Bueno, y la razón es obviamente por esta crítica que ella le hizo al gobierno de Inglaterra, pero interesantemente a las pocas horas publicó esto en tono muy sarcástico. Bueno, aquí dejo mi caso básicamente. ¿Por qué? Porque acababa de salir publicado ese mismo día que un miembro del ISIS, básicamente que estaba condenado por, no por cualquier cosa, por atentados terroristas, ha recibido la autorización de la Corte de permanecer de manera indefinitiva, de manera sin ningún tipo de límite dentro del Reino Unido. Es decir, le han suspendido la deportación a este terrorista. Entonces, es interesante que alguien que ha destruido el bien común en Inglaterra puede permanecer y ella no puede, porque supuestamente va en contra del sentido común. Y es ahí donde quería compartir esta entrevista que le he hecho Tucker Carlson, una entrevista muy cortita, pero donde ella explica las razones para que se entienda realmente lo mal que está el Reino Unido y lo mal que están muchos países en Europa. Eva, leía esta historia hoy y no creía lo que le hacían a una periodista holandesa. Vi el nombre y dije, la conozco, es increíble que pasara. Así que yo solo quiero leerte de vuelta la carta que recibiste del gobierno británico para confirmar que realmente recibiste esto. Es para ti y dice que tu visa del Reino Unido básicamente ha sido cancelada. Esto significa que no puedes viajar al Reino Unido sin una visa. Esto es porque, cito, esto es debido a que su presencia en el Reino Unido no se considera productiva para el bien público. No puedes apelar esta decisión. Qué locura, ¿no? ¿Realmente recibiste esa carta? Sí, y fue algo totalmente inesperado. Estaba revisando mis correos ayer y vi este asunto que decía que cambiaron algo en mi solicitud de ETA. Me quedé como, un momento, ¿pero qué es esto? Yo no solicité una ETA. No tengo, ya sabes, planes de viajar al Reino Unido ahora mismo, así que simplemente lo abrí. Y vi esto bueno, tienes el correo. Es un correo muy corto y simple y solo decía, revocamos su ETA, porque consideramos que no favorece al bien público y no tiene derecho a apelar. Adiós. Eso fue todo. Y entonces me quedé como, ¿qué? Ya sabes, ¿qué es esto? Y luego empecé a pensar, ¿qué podría ser esto? ¿Por qué me mandan esto ahora? Y entonces me di cuenta de que critiqué a Keir Starmer un par de días antes en X. Te voy a leer la cita. Creo que la tengo aquí. Esto que les ponía yo aquí. Enfrente de mí. Y describiste a Starmer, quien es el primer ministro del país, Esta el misma. funcionario electo, como un hombre despreciable por permitir abusos y asesinatos de niñas británicas a manos de pandillas de migrantes. Exacto. Soy culpable. Lo cual es verdad, Estás totalmente planteando cierto un lo punto que dijo. político, un punto político totalmente defendible. ¿Y crees que porque dijiste eso, ahora estás vetada del país? Realmente no veo ninguna otra razón por la cual lo habrían hecho justo ahora. Como dije, yo solicité esta autorización electrónica de viaje en septiembre, porque fui a hablar en el meeting de Unite the Kingdom organizado por Tommy Robinson y hablé sobre la remigración y la necesidad de ello. Y ya sabes, ahora por el Brexit, los europeos tienen que pedir una ETA, como cuando vamos a Estados Unidos, que tenemos que pedir una ESTA, ¿no? Y esta se aprobó en septiembre en cuestión de minutos. Me la dieron enseguida, sin problemas, sin preguntas. Y ahora, de la nada, como dije, recibí ese correo diciendo que la revocaron. Y no tengo planes de viajar al Reino Unido pronto. No compré boletos. Ya sabes, para volar allá. Así que lo único en lo que pude pensar fue en lo que dije sobre Keir Starmer. Y me mantengo firme en eso, por cierto. Solo 3 días antes de que me informaran esa decisión. O sea, es muy difícil no conectar los puntos. Y también concuerda mucho con su historial. Y supongo que prueba mi punto, que el Reino Unido va camino a ser un país sin libertad, donde se critica a los disidentes y se encarcela a la gente. Y Increíble obviamente eso, ¿no? no soy ciudadana del Reino Unido, así que no pueden hacerme eso, pero esto sí pueden hacerlo. Eso es lo que parece. El continente está descendiendo a la oscuridad una vez más, claramente. ¿Qué piensas tú? En general, ¿qué nos dice esto sobre lo que pasa en Europa y específicamente en el Reino Unido? O sea, en el Reino Unido,
Esto es la definición de un estado totalitario, ¿no? Es la definición de una dictadura en el sentido de que aparentemente no puedes criticar a su líder supremo. Pero curiosamente, a ver, es una dictadura, tiene ese elemento de dictadura, ¿no es cierto? No puedes criticar al líder, pero por otra parte es una dictadura que favorece ciertos grupos sociales. Porque les mencioné, quise comenzar este video mencionando todos estos casos terribles y podríamos estar horas y horas y días completos mencionando casos como esos, terribles, terribles de personajes, por ejemplo, que niños, que hicieron un desastre, agresiones sexuales contra menores de edad y que solamente recibieron de castigo horas comunitarias, por ejemplo, porque claro, pobrecitos, son inmigrantes, entonces el sistema los ha condenado a esa situación. Tenemos un problema muy grave realmente. Sin que limiten tus libertades. Y esta es una limitación severa a mi libertad porque no tuve el debido proceso, ni advertencia, ni derecho a apelar. Eso decía el correo, ¿no? Por el crimen, entre comillas, de haber simplemente dado mi opinión. Y eso es algo completamente inaceptable, ¿sabes? No es para nada la forma normal de que ocurran las cosas en las llamadas sociedades libres. Así que no importa lo que piensen de mis opiniones, si son correctas, erróneas o radicales, debería ser base para que un gobierno le diga a una mujer sin antecedentes penales que quiere visitar un país por solo un par de días, una vez al año a lo mucho, decirle, no, no tienes permiso, pero sí vamos a permitir que miles de inmigrantes ilegales crucen el canal cada día y entren al Reino Unido y nadie les pregunta nada. Una contradicción total y absoluta, ¿no? Ni siquiera les piden sus pasaportes, mucho menos si favorecen al bien público. O sea, es algo increíblemente distópico de leer. ¿Desde cuándo favorecer al bien público es un requisito para entrar a un país? Además, ¿quién decide eso? ¿Y por qué no tengo derecho a apelar? Sabes, esas son cosas graves en países que dicen defender el Estado de Derecho y ser democracias. Y supongo que ya sabíamos que eran solo ilusiones nada más en nuestros países en el mundo de hoy, pero que te afecte algo tan personal y tan directo, eso es completamente diferente. Ahora me doy cuenta de que no puedo visitar a mis amigos, no puedo ir al próximo meeting planeado para mayo, no puedo poner un pie en un país que por lo demás amo. No amo al sistema, pero amo a la gente y me hubiera encantado volver allá. Y claro, el Reino Unido arresta a mucha más gente cada año por criticar al gobierno británico que los que Putin ha arrestado por criticarlo a él. Qué curioso eso, ¿no? Nos hablan de Rusia como una dictadura, ¿no es cierto? Un lugar peligrosísimo porque si criticas al régimen te arrestan. Y sí, no digo que eso no ocurra, pero resulta que si miramos los datos, arrestan más gente en Inglaterra que en Rusia, curiosamente. Entonces, no digo que Putin sea bueno, lo que estoy diciendo es que Starmer de Inglaterra es mucho peor, es mucho peor. En Inglaterra arrestan a gente por rezar en silencio frente a clínicas de aborto, a gente provida. A gente provida arrestan. Arrestan a gente porque hace comentarios que critican al gobierno, porque hacen comentarios básicamente aterrados de cómo puede ser que los inmigrantes, estos venidos de países xenofóbicos, puedan violar a niñas sin ningún tipo de impunidad. Entonces la gente está harta, la gente se expresa por las redes sociales, se expresa por Facebook y a esa gente la ponen en prisión. Es una locura realmente. O los saudíes por criticar a MBS. No solo es represivo, es mucho más represivo que los países que nos dicen que son autoritarios o totalitarios. Es peor. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Y lo mismo pasa en el continente, en Europa, por cierto. Qué bueno que mencionas a Rusia porque, no sé, creo que pocos saben esto, pero algo increíble pasó aquí hace apenas un mes cuando la Unión Europea impuso sanciones, una serie de medidas restrictivas a algunos de sus propios ciudadanos europeos que, según ellos, y cito, estaban distribuyendo o manipulando información falsa. Decían que estos ciudadanos desestabilizaban a Ucrania por encargo del gobierno ruso. Esa es su afirmación, al manipular información en la Unión Europea. Pero hasta donde sé,
Ucrania no es miembro de la Unión Europea. Así que, ¿por qué sentirían la necesidad de proteger la estabilidad de esa nación? Y en segundo lugar, esas personas simplemente recibieron, al igual que yo, esa misma decisión de la Unión Europea. Y lo que les sucedió es mucho peor que lo mío, porque les congelaron sus activos y también les prohibieron viajar. Y fue una decisión directa del Consejo Europeo, sin debido proceso, sin una orden judicial, sin un juicio justo, absolutamente nada. Así que la Unión Europea les hace eso a sus propios ciudadanos con el pretexto de sancionar a Rusia. Pero son individuos, son personas cuyas vidas han sido destruidas y esto no recibe ninguna atención mediática. Pero esto sucedió hace tan solo un mes. Así que es más que evidente que hay un viento totalitario cada vez más fuerte soplando por todo este continente. Y fíjate que además de este veto de viaje, el año pasado también fui víctima de la vigilancia cuando recibí una notificación de Apple avisándome que mi propio teléfono estaba bajo un ataque de spyware mercenario. Como ves, hay una tendencia. Tenemos gobiernos, no sabemos cuál exactamente, o la UE, congelando activos de ciudadanos, La UE es la Unión vigilándonos Europea. a ti y a mí, probablemente mientras hablamos por este teléfono ahora mismo. De nuevo, eso no debería pasar en sociedades democráticas, especialmente cuando quienes lo hacen son los mismos que constantemente pregonan eso. Así que la situación es bastante preocupante por aquí. De hecho, me inquieta sobremanera el rumbo que está tomando todo esto. Quizá en Qué 2026 tremendo las realmente empresas se esta vuelvan situación, patriotas. ¿no es cierto? Bajo Biden, las Tremendo corporaciones realmente que esté ocurriendo algo así en Europa, donde supuestamente, ¿no es cierto?, son los paladines de la libertad, son los paladines del sentido común. Eso es una mentira total y absoluta. Estamos apenas en los inicios de la inteligencia artificial, la supercomputación, la capacidad de los gobiernos para ejercer un control absoluto y total sobre sus poblaciones a nivel individual, de una manera que ningún gobierno en la historia ha sido capaz de lograr. Así que, si juntas las malas intenciones con una mayor capacidad de represión, podrías terminar muy rápido con un campo de prisioneros al aire libre del tamaño de un continente. Sí, bueno, eso es exactamente lo que está pasando ahora con unos pocos individuos, pero no sabemos qué tan rápido pasará en todo el continente. Quizá oyeron sobre la propuesta de control de chat, ¿verdad? Que la UE quería imponer y fue rechazada, pero ahora lo intentan de nuevo por la puerta de atrás. Ellos básicamente quieren poder leer todos nuestros mensajes con el pretexto de prevenir la difusión de pornografía infantil, etc. Así que quieren usar, sí, es gracioso. Les preocupa mucho. A los amigos de Epstein les preocupa la pornografía infantil. Vaya. Exacto. Pero van a usar la inteligencia artificial para eso. Escanearán nuestros mensajes para ver si se difunde ese material, o al menos eso es lo que dicen ellos. Lo que está explicando es muy parecido a lo que están haciendo también el gobierno de Canadá, que con la excusa de proteger a los niños, con la excusa de combatir, ¿no es cierto?, la pornografía infantil, vamos a entrar a todos los teléfonos y vamos a entrar y a escanear absolutamente todos los mensajes que se envían los ciudadanos, con la excusa de la seguridad. Pero es una mentira, sabemos que es una mentira total, porque no hemos visto ningún resultado en el combate contra estos males, ¿no? ¿Sabes? Significa que burócratas no electos están leyendo todos tus mensajes. Básicamente tienen acceso a todo. Y no sé cuándo la gente va a despertar ante todos estos pretextos, ¿no? Que siempre nos dan, como Keir Starmer, que la semana pasada dijo que quería prohibir X por la seguridad de las mujeres, porque Grok hacía esas ediciones en bikini. Sí, la seguridad de las mujeres, pero tenemos que hablarle al hombre Qué sobre curioso, ¿no? Y por eso quise comenzar este video con esos casos, porque Keir Starmer dice, no, por seguridad vamos a prohibir, por ejemplo, a Twitter para que la gente no pueda manipular imágenes, mientras que hay personas, niñas, adolescentes, chicas, mujeres en Inglaterra que están sufriendo horrores y ahí no hay ningún problema con la seguridad de esas mujeres, ¿no? Curiosamente. las violaciones de Rotherham y demás, ya sabes. Honestamente es de risa, pero esto tiene consecuencias muy reales y muy graves para personas de verdad. Me parece que Europa ya se ha convertido en esa enorme prisión abierta. Es muy acertado. Eso es exactamente lo que está pasando. Pero, ¿cómo escapas de eso? Es la pregunta que todos tenemos. ¿Cómo destituyes a personas que, para empezar, nunca fueron elegidas por el pueblo? ¿Sabes?
¿Cómo recuperas tus derechos cuando simplemente te dicen que alguien te los ha quitado y se han otorgado ese poder ellos mismos? Porque eso es exactamente lo que pasa aquí y la gente se siente indefensa ante ello. Entonces, ¿cuáles son exactamente las reglas para poder hablar en Europa? Seamos muy específicos al respecto. ¿Qué es lo que no se puede decir? Así podremos entender mejor por qué está pasando Imagínate esto. vivir en un lugar y donde no quiénes se son puede los hablar responsables. libremente, ¿no? Bueno, básicamente no se te permite en serio criticar al sistema. No se te permite especialmente hablar de la migración de reemplazo que ocurre en Europa. No se puede hablar de la inmigración. Además, no es que Eva aquí está criticando al mexicano trabajador, a la familia que viene a aportar al país, que es pacífica, que tiene valores, que tiene una fe cristiana en la cual todos nosotros coincidimos. No, está hablando de grupos que son terribles, que son totalmente criticables y que hay que criticarlos, Yo critico profundamente, por ejemplo, el ingreso de todos estos personajes en países como Estados Unidos o como Canadá. No hay que permitirlo porque te destruyen tu cultura. Vienen a destruir tu cultura. Si dices, miren, pronto nosotros, la gente blanca, los nativos de Europa, pronto seremos minoría en sus propias patrias, lo cual es un hecho real, Ellos como andan antes de diciendo que eso. termine este siglo. Es el caso en la mayoría de los países europeos, incluso antes de que termine la primera mitad del siglo. Si dices eso, te van a acusar de un delito de odio. Dirán Increíble. que eso es... Pero además un dato matemático, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, España, para el año 2075, estoy escribiendo un libro sobre control de la población. Tengo un curso que va a salir en la academia sobre control de la población. Exactamente, es un curso que lo voy a sacar en unas semanas para todos aquellos que quieran verlo aquí. Pero es interesante cómo es un dato matemático que España, por ejemplo, para el año 2075 solamente va a tener el 25% de la población actual. Es un hecho, es un dato. Y que te condenen por crimen de odio, por decir eso, es una locura realmente. Lenguaje de odio, incitación al odio racial, etc. Así que ese parece ser el denominador común, especialmente hablar de inmigración y sus efectos vinculándolo con el crimen, que es obvio. Solo necesitas tus ojos para saber que es así. Eso es algo que realmente parece molestarles. Entonces, ¿quiénes son ellos? Claramente hay un esfuerzo muy bien organizado y financiado para eliminar a la población blanca de Europa. O sea, porque los están eliminando y no se te permite notarlo. Te castigará la policía y los tribunales que tú pagas si notas lo que le pasa a la tierra de tus antepasados. Entonces, ¿todo eso es verdad? Así es. Pero ¿quién está impulsando esto? Exacto, esa es la pregunta del millón, ¿no? Mm. Pero parece que todos estos líderes que tenemos, ya sea Keir Starmer, Ursula von der Leyen, Merz en Alemania o Macron, todos siguen el mismo manual. Todos dicen lo mismo, literalmente publican lo mismo, ya sabes, en sus comunicaciones al mundo exterior. Quizás se enfoquen en temas un poco diferentes aquí y allá, pero la agenda es la misma en todas partes. Y es la erosión, básicamente, de nuestras fronteras, de nuestros estados-nación, de nuestra herencia. No tengo que decirte eso a ti ni a tu audiencia. Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿quién está detrás? Honestamente, pues, no lo sé. No tengo la respuesta. Pero quienes implementan todas estas agendas lo hacen de forma muy abierta, justo frente a nosotros, y aún así... Me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Quién está detrás? Obviamente que Soros y sus fundaciones y su entramado globalista es uno de ellos, el Foro Económico Mundial, personajes como Klaus Schwab, las Naciones Unidas mismas. Pero ¿quién creen ustedes que son los personajes? ¿Quiénes, las organizaciones que están detrás de todo esto? Siguen siendo reelegidos una y otra vez. Así que me he propuesto como misión al menos hablar de esas personas y señalarlas específicamente porque son las que tenemos enfrente, ya sabes, implementando esto una y otra vez. Pero es muy difícil de decir. Bueno, la verdad es que no sé mucho sobre Merz. Y a Macron, pues no lo conozco. Su reputación es de inteligente, Merz es el primer ministro de Alemania, Macron de Francia. hábil y astuto, políticamente experto. Pero sé bastante sobre Keir Starmer y nunca Inglaterra.
convencerás, ni a punta de pistola, de que Keir Starmer toma decisiones independientes sobre el futuro de Gran Bretaña. Simplemente no me puedes convencer de eso. No es adecuado. Como líder de una nación, simplemente no tiene las cualidades básicas. Está recibiendo órdenes. Eso no podría ser más claro. Y creo que está claro para la población británica. Pero no sabes quién está dando esas órdenes. No, o sea, no sé quién está dando esas órdenes. Creo que si lo supiéramos, sería más fácil evitar que esto suceda. Pero creo que parte de la agenda es que no sabemos exactamente quién está detrás de esto. Por supuesto, luchamos contra un sistema muy burocrático. También en Europa en la Unión Europea, como muchísimos altos funcionarios del gobierno que ni siquiera conocemos por nombre, pero tienen miles y miles de millones de euros a su disposición para implementar una agenda que va en contra de nuestros intereses, que literalmente quiere reemplazarnos, está desmoronando nuestra economía y básicamente solo está destruyendo este continente. Entonces he oído a gente decir antes que todo esto es parte de la guerra de quinta generación, que es parte del juego, que no sabes exactamente quién es tu enemigo y creo que quieren mantenerlo así. Pero una vez más, ya sabes, eso no nos impide decir que estas personas que vemos en la televisión todos los días son malvados. Es verdad. Y necesitamos que dejen el cargo porque eso le da a la gente al menos, ya sabes, algún tipo de acción que pueden tomar, aunque eso ya es difícil. Y eso es algo que odio decir, pero en Europa la mayoría, todavía el holandés promedio, el francés promedio, ni siquiera está consciente de eso. Así que tenemos mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Creo que planteas un punto muy sabio. No importa si son el guardia de la prisión o el director, siguen participando en un sistema indefendible, hiriendo y matando gente. Y eso es malvado. Así que supongo que eso es todo lo que realmente necesitamos saber. Pero es frustrante cuando ves un esfuerzo coordinado como el que está en marcha para eliminar a la gente blanca. Es lo más grande que ha pasado mucho. Y especialmente en nuestra vida. Si no puedes hablar de ello. Sí, es lo más grande que ha pasado en nuestra vida. Y especialmente si no puedes hablar de ello sin correr el riesgo de que te metan a la cárcel. Exacto. ¿Puedo añadir eso a lo que acabo de decirte? Exacto. Y digamos que además de las respuestas que te doy aquí, nosotros en Europa corremos el riesgo de ir a la cárcel cuando hablamos de esto con demasiada Increíble. libertad. No se puede Quiero hablar que de la nada. audiencia estadounidense entienda que hay ciertas cosas que realmente no podemos decir. Así que ya sabes, eso es muy diferente. Aquí no existe la primera enmienda y definitivamente no tenemos una segunda enmienda que la respalde. Así que eso hace que nuestra situación sea considerablemente distinta, especialmente para comentaristas políticos, periodistas. Sí. Es realmente más desafiante, digamos, especialmente cuando tienes una familia que también quieres proteger. Me parece que la pieza final de la red de control serían las monedas digitales, porque en ese punto, por supuesto, pueden matarte de hambre si te sales de la raya. Sí. ¿Qué tan pronto estamos hablando? No mucho. La Unión Europea trabaja en su euro digital desde hace tiempo y creo que planean lanzarlo este año, de hecho, o quizá a principios de 2027. Así que una vez que llegue, la misma historia. Claro, dicen que es todo Control voluntario, total. que no tienes que usarlo, pero es solo cuestión de tiempo para que lo hagan. Vemos a través de los cuentos. Pero sí, ese va a ser, por supuesto, el instrumento final que pueden usar para controlar a toda la población. Pero como dije, ya están congelando las cuentas bancarias de personas que consideran que benefician a Rusia al dar su opinión. Periodistas que escriben sobre sus opiniones respecto al conflicto, así que no necesitan necesariamente la CBDC para hacer cosas increíblemente ilegales y decir que lo hacen para proteger la estabilidad y la democracia. Te han dicho que esto no pasa. Increíble, y que eres realmente. intolerante. Vives allá, así que tienes una mejor idea que yo. Pero, ¿qué tan lejos de algún tipo de revolución dirías que están las poblaciones europeas? ¿La gente lo entiende? ¿Entienden lo que está pasando? ¿Les importa? ¿Hay alguna resistencia significativa a escala masiva? Yo creo que este es el problema con Europa. Sabes, creo que No tenemos que despiertan. poner todos los ojos en Alemania. Hmm. Creo que lo que va a pasar allí con las elecciones, si AfD se convertirá, terminará siendo el partido más grande, eso marcará una gran diferencia para nuestro futuro. Cuando hablamos de revolución o disturbios, sabes, ni siquiera puedo hablar realmente de revolución porque antes de que me dé cuenta, tendrías a un policía frente a tu puerta diciendo que estás incitando a eso.
Así que ya sabes, no lo hago para que No puedes hacer ni siquiera un análisis serio en Europa, es terrible eso. conste. Realmente no sé si ya llegamos a ese punto. Creo que eso es parte del problema, que todavía hay grandes partes de la población en Europa que simplemente no están conscientes, especialmente si no están en X, si no siguen medios alternativos. Sabes, no quiero decir que Fox News sea un canal de noticias de derecha, que diga toda la verdad, pero ni siquiera tenemos nada parecido a eso, ni cerca. En, digamos, los Países Bajos, de donde soy, los medios tradicionales son puramente de izquierda. Así que si eso es lo que consumes todo el día, ya sabes, no ves un problema en esto. No ves que meten a la gente a la cárcel en el Reino Unido por expresar sus opiniones. Ese tipo de noticias simplemente no llegan a una gran parte de la población. Así que no sé si estamos cerca de eso todavía. Sí creo que hay un gran sentimiento que crece de que esto no puede seguir así, de que la Unión Europea especialmente ha tomado demasiado poder, se ha otorgado demasiado poder. Y siento que va a haber grietas, digamos, en esos cimientos en los próximos años. Pero quién sabe, Tucker, no sé si será lo suficientemente rápido. Cuando vemos nuestro cambio demográfico, en cierto punto cuando te superan totalmente en número, te vuelves una minoría. No quiero decir que se acabó porque nunca se acaba, pero va a ser muy difícil para nosotros revertir eso. Sí, eso es lo que creo. Ten en cuenta, sin embargo, que el Reino Unido dejó Europa. Votaron para dejar la Unión Europea hace 10 años, en 2016, el Brexit. Y es más represivo que nunca. Y parece más alineado, en mayor coordinación con la UE que hace 10 años. Interesante, Así que uno ¿no? se pregunta, tal vez haya fuerzas más profundas Claro, actuando obviamente. aquí que solo la horrible burocracia inhumana de Bruselas. Porque hay una coincidencia total con Europa. A pesar de que se fueron con Europa, en estas cosas coinciden 100%. Sí, exacto. Creo que ese es un muy buen argumento para decir que hay una agenda global más siniestra aquí. Lo mismo en mi país. Allá en los Países Bajos seguimos eligiendo personas que, ya sabes, destruyen nuestro país y realmente no sé quién vota por ellos. Sinceramente me pregunto, ya sabes, cuando hablas con la gente en la calle, no dicen que quieran esas cosas, no dicen que quieran Se la roban las migración elecciones. Se roban las de elecciones. reemplazo, no dicen que quieran un euro digital. Nadie dice esas cosas, pero nos las están metiendo a la fuerza constantemente, todos esos puntos de la agenda. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Está demasiado sincronizado en todas partes para no ver ese patrón. Miren, yo les voy a dar una opinión tal vez que es totalmente políticamente incorrecta, pero no significa que sea incorrecta la opinión. Pero para mí, yo estoy convencido, pasa lo mismo en Canadá, uno habla con la gente en la calle, nadie quiere de todas estas imposiciones que se están implementando, nadie quiere eso, y nadie vota por eso también. Entonces, ¿de qué democracia nos vienen a hablar cuando se roban sistemáticamente las elecciones? Para poner a sus títeres de turno. Porque eso es lo que está pasando, señores. Me parece que tenemos que ir despertando y darnos cuenta de que esto en general es una mentira. Es una mentira en Canadá, es una mentira en Europa. Con lo de 2020, y ustedes saben a qué me refiero, fue una mentira. Todos sabemos. Como también fue una mentira el gobierno de Biden, que ni siquiera él firmaba los documentos y los decretos. Todo para imponer la voluntad de quienes realmente manejan los hilos que están detrás. Por supuesto, en los Estados Unidos se ven por todas partes signos de renovación espiritual, de renacimiento religioso cristiano. ¿Sientes eso en Europa, ya que vives allá? No sucede ni de cerca con la frecuencia que a mí me gustaría, no. Europa es un continente muy secularizado, especialmente el noroeste de Europa. También, como contexto, fue como cuando empecé a hacer comentarios para una audiencia más estadounidense. Ya sabes, noté, me involucré más en la política de Estados Unidos. Realmente noté qué tan seguido la gente habla de su fe en Dios, qué tan seguido se le menciona y qué tan seguido hablan de Jesús también en el discurso político. Ahora puedes tener tu opinión sobre eso, si es siempre genuino o no, pero aquí se le menciona. Si haces eso en Europa, se burlan de ti, te ridiculizan, la gente te mirará raro. Sabes, crecí en un país donde si decías que eras cristiano, la gente diría de inmediato,
¿Cómo es posible? ¿Acaso no tienes educación universitaria? Increíble, ¿Cómo ¿no? eso es tan estúpido? ¿Cómo es que crees en un cuento de hadas? Todo el proceso de secularización en Europa le ha hecho creer a la gente de que si tienes fe en Dios, eres un ignorante, eres un niño, te has básicamente atrasado en tu desarrollo psicológico porque todavía crees en eso, ¿no? Es terrible esto realmente. Ese es como el status quo en mi país. Y creo que eso también explica por qué hemos caído tan bajo como lo hemos hecho. Porque la gente, ya sabes, ni siquiera reconoce, ya sabes, no reconocen la idea o el concepto del bien y el mal. Así que si no ves eso, si no crees que Dios existe, si no crees que el bien existe y no crees que el mal existe, entonces siempre lo descartarás como incompetencia en el mejor de los casos. O dirás que simplemente es un punto de vista distinto o que absolutamente todo es relativo. Eso es exactamente lo que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Iba a preguntar, ¿cómo le fue a los Países Bajos con eso? Bastante bien. ¿Burlarse de Dios es buena estrategia a largo plazo? Exacto. O sea, el país va por un gran camino, ¿no? Así que, y de hecho, una estrategia a largo plazo muy, muy mala, pero también una estrategia a corto plazo muy, muy mala, porque la gente no es feliz. Ya sabes, los jóvenes no se sienten realizados, no saben qué hacer con sus vidas. Les falta propósito, les falta significado, ya sabes. Claro, Cuando un por pueblo se supuesto que aleja de sí. Dios, ¿no? Así Miren. que es malo tanto a largo como a corto plazo, pero es en gran medida. Es totalmente el caso. Digo, yo personalmente me convertí al catolicismo hace un par de años, en el Reino Unido, por cierto, a donde ahora no puedo ir. Sí, genial. Pero solo el 2.7% de los holandeses son católicos practicantes, y allá es mitad y mitad, hay un 50%. Nominalmente protestante y otro 50% católico, pero solo el 2.7% practica. Eso dice mucho. De mi patria. Mi última pregunta es sobre ti. Vives en Europa, tienes familia allá. Eres europea. ¿Puedes quedarte? ¿Planeas quedarte? Tengo que quedarme. Este es mi hogar. Ya sabes, soy holandesa. Estoy casada con un italiano. Nuestro hijo pequeño tiene ahora 13 meses. Es de ambos. Obviamente, este es mi hogar. A menos que, ya sabes, no quiero pasar mis días en una celda de prisión porque no le serviría de nada a nadie. Y tengo un miedo genuino de que hacia allá nos dirigimos, de que eso es lo que le harán a personas como yo que expresan lo que piensan. Pero mientras pueda, ya sabes, haré todo lo que esté en mis manos para evitar que eso suceda, porque realmente todavía tengo esperanza. Sabes, realmente creo que todos deberíamos tener esperanza, aunque se vea sombrío para nosotros, porque si pierdes la esperanza, ¿sabes por qué? No tiene sentido luchar. Es lo último que deseo permitir. El sistema busca desmoralizarnos para que digamos, Europa se acabó, no queda futuro. Si eres blanco, vete. Pero no. Eso es lo que buscan. Estas tierras pertenecen a nuestros ancestros y deben ser heredadas por nuestros hijos. Y eso es lo que tenemos que defender con firmeza, algo por lo que vale la pena luchar, diría yo. Eva Blardingerbrock, gracias. Y que Dios Gracias te a cuide. ti, Tucker. Gracias. Gracias. Tremendo, realmente impresionante el testimonio de Eva Vlaardingenbroek, quien es abogada, activista, política, comentarista holandesa y que realmente nos ha dado una pintura realmente de lo que está pasando en Europa, que es terrible. Y por eso vemos la necesidad, obviamente, de mantener la fe, de mantener esa fe en la vida pública, que es algo que tenemos nosotros y que tal vez muchas veces no valoramos hasta que vemos la realidad de la secularización y el secularismo y el laicismo europeo, que ha sido terrible para esas sociedades donde los jóvenes hoy viven sin propósito, como lo decía ella, y la importancia también de valientemente hablar en público y decir lo que pensamos como lo hace ella, aunque obviamente eso conlleve la penalización de no poder entrar a países, de ser deportados por esa manifestación realmente de lo que uno piensa, con argumentos, y obviamente el peligro incluso de ir a la cárcel, pero esa valentía de decir yo me voy a quedar aquí porque es aquí donde está mi batalla. Queridos amigos, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Si son europeos, por favor también dejen la opinión con respecto a todo lo que está ocurriendo con el gran problema de la inmigración descontrolada y ilegal de personajes que no aportan nada a la sociedad europea y que obviamente
hay una clara intención de destruir lo poco que queda de esa gran cultura occidental. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse, a darle me gusta, a compartir y nos vemos la próxima.